Le pregunté a Sorseni por qué informó sobre sus hermanos del Sindicato de Crímenes de Odio de toda la vida. No tuvieron éxito con agentes engañosos que disfrutaron de la generosidad de un nuevo orden mundial entre ellos. Otto confió que convertirse en informante sobre las actividades de toda la vida de su grupo de odio nazi fue un acto de venganza dirigido a relevar la verdadera identidad alemana de George H.W. Bush Jr. en represalia por defraudarlo personalmente en más de una ocasión. El engaño es todo consumo y no se puede compartimentar. La codicia tampoco conoce límites. Los agentes del engaño no pueden ser confiados por su propia especie, que saben mejor, asegurando que las alianzas engañosas inevitablemente se agrían con el avance de la vejez madura. Mientras Otto describió su resentimiento por los repetidos actos de extorsión de George Hess Jr., el periodista Don Nikov escribe de un robo coordinado particularmente masivo y altamente polémico que involucra un regalo de 100 millones a Sorseni de su ex amante secreta Eva Perón, heredado a su muerte el día 26 de julio de 1952. Una investigación más detallada sobre la vida de Otto Sorseni, maestro espía, revela su poco conocido romance con Evita María Duarte de Perón, esposa del presidente de Argentina, Juan Domingo Perón. El oro que fue robado por los nazis, blanqueado por bancos suizos y el Vaticano, luego contrabandeado a Argentina por el almirante Wilhelm Canaris, había acumulado enormes intereses después de la Segunda Guerra Mundial y a su muerte Eva Perón legó a Sorseni 100 millones de dólares que finalmente cayeron en manos de la CIA. La conexión nazi-CIA con el dinero era obvia. Basándose en las afirmaciones de Sorseni, este dinero probablemente cayó en manos de George H.W. Bush y sus manipuladores. Sorseni habló de su papel clave con Roger Helen detrás de la cabala de la familia Rockefeller y Bush en la orquestación de la configuración de décadas para la incautación y control ilegal de los Estados Unidos de América, sobornando a jueces de la Corte Suprema e instalando software electoral fraudulento para preparar las elecciones presidenciales estadounidenses del 2000 y 2004. David Rockefeller sobornó a un juez de la Corte Suprema en una serie de transferencias del Chase Manhattan Bank por un total de más de 7.5 millones, según expuso la ex médica de la CIA, Sue Arrigo. La toma sigilosa nazi de los Estados Unidos permitió a la CIA y el Mossad planificar los eventos del 11 de septiembre, coordenados por el vicepresidente Cheney y el rabino Dov Sankey, contralor del Pentágono. Vastas bibliotecas de documentos incriminatorios de la CIA fueron purgadas en la operación de bandera falsa de demolición del World Trade Center. Revelan identidades secretas de la hermandad nazi. Según el cofundador Otto Sorseni, el sindicato de odio Hermandad de las Naciones Arias está compuesto por antiguos agentes nazis de la CIA, entre ellos Adolf Hitler, George H. Jr., Mantil Bormann, Richard Helen, Walter Rau, Alois Burner, Joseph Mengele y August Hirsch. Vecinos durante muchos años en Boynton Beach, Florida, Hirsch aparentemente murió en el año 2001 después de que Sorseni había muerto en el año de 1999. Todos los demás miembros de la red de espionaje nazi siguen vivos. Después de ser reunificados en Estados Unidos hace décadas, glorificándose por los crímenes de odio, mientras la CIA coordina sus lucrativas operaciones contra el crimen organizado, incluyendo la producción y tráfico internacional de estupefacientes y armas, el tráfico de esclavos sexuales infantiles, la tortura y el cine de tabaco. Aquí quiero aclarar que tanto los servicios de inteligencia como los gobiernos están llenos de psicópatas
y los servicios policiales igual agreden a los ciudadanos. Una prueba de cómo son capaces de cooperar de la manera, eh, digamos, más insolente que insulta a la inteligencia humana, está en el hecho del escándalo Irán-Contras. Después del triunfo de la revolución nicaragüense y la expulsión del poder de Somoza, se organizó un grupo contrarrevolucionario en Nicaragua y este grupo se proveyó de armas a través de una operación de la CIA, pero las armas provinieron del Irán. Entonces a esto se llamó el escándalo Irán-Contras. Entonces, ¿cómo es posible que un país que es altamente considerado enemigo de los Estados Unidos colabore para proveer de armas a otro país al cual Irán debía, por su supuesta ideología, estar apoyando la formación de un gobierno revolucionario? Más bien estaba apoyando una contrarrevolución. Quiere decir que lo único que les interesa son los negocios, no hay principios. Y otra prueba bastante lastimera de este tipo de situaciones donde lo único que interesa a los grupos dominantes, que son los mismos, no importa del color que sean, en todo el mundo, son parte de la cabal. Es durante la intervención cubana en Angola, cuando Angola no tenía suficiente capacidad organizativa de poder proteger los campos petroleros de Inglaterra. Inglaterra contrató al ejército cubano para cuidar sus intereses en Angola. ¿Cómo es posible entonces que Cuba haya apoyado a cambio de dinero al primer imperialismo del mundo? Podemos ver entonces que todos ellos son los mismos y así han cometido toda clase de crímenes en el mundo en contra de la humanidad. Los servicios de inteligencia pueden ser de países enemigos y sin embargo se apoyan porque eso permite que se mantengan y se justifiquen. Antes de su muerte, Otto Skorzeny había revelado explícitamente las identidades falsas, las direcciones actuales estadounidenses y los números de teléfono de los miembros de élite de la hermandad nazi. Adolfo Hitler, nacido en 1889, fingió el suicidio el día 30 de abril de 1945, con el seudónimo de William Coates, y su esposa Eva Braun, alias Desconocido, vivían en Bethesda, su residencia de Madison. George Sr., alias Prescott Sheldon Bush, secretario financiero de Nikola Tesla, CEO de Brown Boveri Harrigan, traicionó a la Union Banking Corporation, fue senador por Connecticut. Richard Helen, nacido en 1969, director del Banco Alemán, fingió la muerte el 6 de agosto de 1979. Vive en Wayne y incluso está ahí el teléfono de su residencia. Walter Rau, nacido en 1908, fingió la muerte el 14 de mayo de 1984 bajo el seudónimo de George Weiss. Vive en Georgetown Woods. Ahí están sus identificaciones y teléfono. Joseph Mengele, nacido en 1917 con muerte falsa igualmente, con documentos falsificados bajo el seudónimo de Stephen Ravel. Está su residencia y teléfonos. Martin Bormann, nacido en 1900
20 igualmente con muerte falsa en 1945, documentos falsificados bajo el seudónimo de Edward Kobylarz. También están sus direcciones y teléfonos. George H.C. Jr., alias George Herbert Walker Bush, director de la CIA, el 41º presidente de los Estados Unidos. Esposa de Barbara Pierce Bush Walker, con su residencia en Minnesota. Y esta es la persona que prácticamente por venganza denuncia todo esto que se contiene en este libro. O sea, Otto Skorzeny, que murió en 1959, y su lugar de residencia hasta el momento de su muerte. Aquí tenemos a otro de los nazis con su dirección actual. Probablemente todas estas personas ya deben haber muerto porque este libro es escrito hace algo más de 10 años. Ahí se encuentran todos estos en esa foto familiar. Skorzeny proporcionó docenas de fotografías del grupo exponiendo eventos sociales en la vida de su círculo de espionaje nazi de élite. La fotografía casera de Sher, alegada por Skorzeny, que fue tomada en 1938, se presenta arriba etiquetada con apellidos para comparar con la foto del grupo navideño nazi a continuación, del mismo periodo de tiempo, igualmente etiquetada. Mengele parece llevar la misma corbata en ambas fotografías. Estas dos fotografías proporcionan una confirmación visual coherente de las verdaderas identidades alemanes y la cercanía fraterna de la élite nazi que fue desarrollada entre estos miembros principales de la hermandad aria por la retórica de odio profundamente arraigada de Adolf Hitler y su psicopatía consumidora. Una rara foto de 1942 muestra a Adolf Hitler con su guardia personal y agente especial Otto Skorzeny, pocos meses antes de que Hitler ordenara el asesinato de Nikola Tesla por Skorzeny y Gehlen, como orquestado por George Sher Jr. y el OSS, uno de los agentes más confiables de Adolf. Skorzeny más tarde traicionaría esa confianza en los últimos años de sus vidas. Contradiciendo la montaña de historias falsas escritas por la CIA, Otto Skorzeny dio su relato personal de primera mano de los acontecimientos finales de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la revelación de que Adolf Hitler no se suicidó. Mientras los tanques rusos superaban a Berlín, Skorzeny ejecutó uno de los dobles de Hitler en su intento de fingir el suicidio de Hitler antes de esconderse. El piloto nazi de las SS de Hitler, Hannah Reich, voló un Sturmfischer 156C disfrazado de avión de socorro de la Cruz Roja al búnker der Führer, recogió a Hitler y a Skorzeny y los voló fuera de peligro a Salzburgo, Austria. Una vez que Hitler fue escondido a salvo por el Vaticano, Skorzeny se entregó a los estadounidenses como estaba previsto para ser liberado más tarde por George Sher de las OSS. Otto también presentó una fotografía tomada en McDonald Lodge en el Parque Nacional Glacier el 27 de agosto de 1997, mostrada en detalle arriba. Claramente visto a la derecha está el propio Otto, alias Big Ed Pisna, de pie con un bastón junto a su esposa Francis en el centro. Skorzeny enfatizó que el hombre quemado por el sol que lleva un sombrero parcialmente recortado en la esquina inferior izquierda es de hecho Adolf Hitler a la edad de 107 años. Skorzeny también confirmó que esta era la única fotografía existente de Hitler desde el falso suicidio de 1945. Hitler tiene una oreja izquierda deforme que había sido alterada quirúrgicamente.
así como dos sangrías redondas del cráter, una sobre la otra de su mejilla izquierda, como se ve en la fotografía de 1997. Los hombros muy estrechos y el cuello corto del hombre sentado también apoyan las declaraciones de Solzhenitsyn. Después de haber sido guardaespaldas personal y agente especial de élite de Hitler, que protegió la huida de Mussolini y Hitler de sus países en ocasiones separadas después de la Segunda Guerra Mundial, el testimonio personal y las pruebas fotográficas de Solzhenitsyn deben ser llevados a cabo. Otto Solzhenitsyn nombró a Bethesda, Maryland, como la ubicación de la residencia de Adolf Hitler en los Estados Unidos, además de vivir en bases militares estadounidenses seguras e instalaciones subterráneas de la CIA nazi. Otras pruebas que corroboran las afirmaciones de Solzhenitsyn han surgido no muy lejos de la zona de Bethesda durante las investigaciones de un caso de tortura corporativa en Monaca, Pensilvania, que involucra la tortura de control mental de numerosos empleados. Entre esas víctimas de tortura hay dos individuos probablemente gemelos que pueden ser hijos de Adolfo Hitler. David Ed Rosenbaum es abogado laborista de la Atlantic Reef School. Llevó a cabo una investigación de 9 años, 1983-1992, en relación con las denuncias de tortura física y acondicionamiento coercitivo de numerosos empleados en una planta de Arco en Monaca, Pasadena. Sus clientes, Jerry Doherty y Anne White, fueron víctimas de aparente exposición a la radiación, pero a medida que el señor Rosenbaum sondeaba más profundamente en las sesiones de entrevista posteriores, se dio a conocer una caja de Pandora. Su conclusión más sorprendente fue que Jerry Doyle y Annie White eran probablemente la descendencia de Adolf Hitler, basado en parte en el extraño parecido de las fotos. Rasgos faciales, estructura ósea y tamaño fueron tomados en cuenta. Rosenbaum también afirma, ambos exhiben sentimientos y experiencias que indican que son gemelos. Doherty y White fueron presuntamente sometidos a torturas de muchos tipos mientras estaban bajo hipnosis inducida por drogas, y cada uno de ellos se sometió a al menos 3 técnicas de entrenamiento por parte de médicos de planta. Cada víctima fue entrenada para entrar en un estado hipnótico ante la ocurrencia de estímulos específicos, generalmente invocando una palabra o fase QE, y entrenada para recordar, olvidar lo que sucedió en el estado hipnótico. Fueron sometidos repetidamente a secuencia de estímulo-respuesta para producir reacciones casi automáticas de estado particular. Los veteranos de MK Ultra, Dr. Bynner Ryan, Dr. Martin Orr, el Dr. Joseph Mengele, visitaron regularmente la planta Arco, según Rosenbaum. El condicionamiento especial de Doherty y White estaba destinado a la creación artificial de personalidades inglesas y alemanas duales. Rosenberg, que es judío, mantuvo una profunda amistad con los dos a pesar de las circunstancias aparentemente precarias. La tortura y esclavitud en serie descritas por antiguos empleados de Acro está exactamente corroborada por los relatos de Otto Solzhenitsyn, quien él mismo fue uno de los cuerpos de espionaje juvenil de élite de Hitler, que instaló la red de puestos de cobertura corporativa para la investigación de control mental nazi, para continuar directamente desde donde lo dejó en los campos de exterminio del Tercer Reich. El uso regulado del miedo, el trauma, la descarga eléctrica y la hipnosis en la programación de control mental ha sido institucionalizado por hombres que son víctimas de abusos horribles, en el caso de Adolf Hitler por su padre Alois. Joseph Mengele, a la izquierda, con su esposa e hijo, fue empleado durante años utilizando el falso alias estadounidense Steven Revell, un técnico de laboratorio para empresas frontales de la CIA, incluyendo Arco y W.R. Grace Company. La red omnipresente de operaciones de tortura de la CIA nazi se extiende muy por debajo del suelo en literalmente cientos de gigantes instalaciones subterráneas. Estos diversos complejos de roca
albergan tecnologías avanzadas diseñadas a partir de prototipos robados al doctor Nikola Tesla después de que Sorenny le había quitado la vida por asfixia. El siguiente conjunto de pruebas que quiero mencionar ocurrió unos años más tarde en la administración Bush. Estas pruebas me involucraron en el sitio de la radiación, en este caso en el sitio de pruebas de Nevada principalmente. Me pidieron que caminara a través de cavernas radiactivas e ingiriera grandes dosis letales de radiación para probar mis habilidades. Realmente fue un poco extraño, ya que podía descontaminar toda una caverna de la radiación después de una explosión atómica. Así que no había necesidad de obligarme a ingerir dosis letales antes de descontaminarla. Los experimentos se basaron en lo sádico y, excepto que tenía habilidades muy inusuales en relación con mi cuerpo, no habría sobrevivido a ellos. La cavidad de explosión nuclear Gómez, que se ve en la imagen, ubicada en 1.84 debajo de Krasnodar, Nuevo México, es otro sitio de pruebas que probablemente se utilizó para estos experimentos de reducción y limpieza de radiación muy sensibles. La doctora Rigo documenta una asombrosa hazaña de conciencia humana que, si se replica a mayor escala, podría revertir la contaminación de nuestro planeta y el destino de nuestra especie. Sin embargo, también advierte que la viabilidad de la reducción de la radiación por parte de maestros psicocinéticos ha alimentado las fantasías genocidas del gobierno nazi estadounidense, proporcionando un potencial medio para limpiar su desastre de radiación premeditado. Cuando llegué a la base de Mount Whitney en el mes de octubre del 2003, rápidamente descubrí que me habían llamado de Canadá porque los Estados Unidos se habían quedado sin soluciones más convencionales a un problema que sentían que era urgente resolver. El comandante del Monte Water me explicó el problema. Planeamos usar esta base para su función prevista, para albergar a los funcionarios estadounidenses en caso de guerra nuclear. Pero todos los videntes remotos dicen que nadie sobrevivirá a una guerra nuclear aquí. Tú eres la que dice que todo es posible. Tú eres la que confiamos para poder hacerlo. En el año de 1990, escribí un informe para la DCI Webster sobre la amenaza a la seguridad nacional causada por tener laboratorios de bioguerra y recomendé que todos fueran cerrados. Los registros del laboratorio de Fort Detrick mostraron que se había desarrollado una vacuna contra el virus del VID. Había sido entregado a muchos miembros de la Cábala en una ceremonia en la Casa Blanca en un solsticio de verano alrededor de 1983. Al día siguiente, una gran cantidad de unidades de sangre infectadas por el VID fueron enviadas para matar negros en una zona de guerra en África. La existencia de la vacuna se mantuvo en secreto. Este secreto continuó incluso después de recomendar en mi informe que comenzara la vacunación inmediata en todo el mundo. Fue un crimen de lesa humanidad infectar a las personas con el agente de bioguerra VID. Bajo Bush padre me vi obligada a actuar en mi capacidad médica de una manera no estándar cuando el patólogo de la Casa Blanca murió por causas menos que naturales y tuvo que ser reemplazado. Mis deberes incluían fingir autopsias que llevaban su firma como si estuviera vivo. Estos informes de autopsia fueron utilizados para falsificar las causas de la muerte, la ubicación de la muerte y encubrir los crímenes cometidos en la cámara de tortura de la Casa Blanca en el sótano. La falta de falsificación adecuada de un informe de autopsia había llevado a la muerte de ese patólogo. Así que estaba claro que lo que podía esperar que fuera mi destino si no hacía un mejor trabajo de encubrimiento de lo que él había hecho. Era patólogo en el hospital Walter Reed y todos los informes de autopsia que escribí atribuyendo las muertes
a accidentes automovilísticos, etc., estaban en el membrete de ese hospital del ejército. Los cuerpos fueron incinerados en el sótano de la Casa Blanca adyacente a la morgue. Que la Casa Blanca tenga una cámara de torturas bien equipada en su sótano, no es teórico para mí. Yo mismo he sido torturada en ella. Está justo al otro lado del pasillo de la morgue, un recordatorio visible para mí sobre la necesidad de falsificar los registros de la autopsia hábilmente. Aunque estoy dispuesta a tomar medidas que resulten en mi tortura por el gobierno de Estados Unidos, lo hago selectivamente de acuerdo con un análisis interno de costo-beneficio que otros podrían no entender. Durante el reinado del señor Bush como presidente realicé 37 autopsias en la morgue de la Casa Blanca. Muchos de ellos eran niños. La mayoría de ellos habían sido torturados y luego asesinados ritualmente con un cuchillo para cortarles el corazón. Otras heridas eran a menudo heridas simétricas de cuchillo en el pecho y el vientre. Tales heridas simétricas rara vez se ven en crímenes pasionales o incluso asaltos premeditados. Casi siempre se deben a rituales deliberados de naturaleza satánica. Haber visto tantas de estas heridas en una serie de pacientes indica que se practicó el cristianismo inverso en ese lugar. Una base militar no muy lejos de la Casa Blanca. En un momento hablé de las autopsias con el entonces presidente Bush en el despacho Oval. Amablemente pero firmemente dije que muchos de los cadáveres que estaba recibiendo en la morgue de la Casa Blanca nunca deberían haber terminado muertos en primer lugar y que a menos que hubieran mejores controles sobre cómo las personas llegaron ahí, predije que habría graves problemas. Bush no se sorprendió al enterarse del tráfico de cadáveres en la morgue. Él fue el que me había asignado para hacer las autopsias en primer lugar. Tampoco cuestionó mi informe sobre el número de cuerpos que estaba viendo o sobre las mutilaciones que estaban en evidencia sobre ellos que yo esbocé. Dijo que investigaría el asunto y me despidió de la habitación. El número de cadáveres se redujo a aproximadamente una cuarta parte de lo que había sido anteriormente, aunque de lo contrario no hubo cambio. Las mutilaciones que ocurrieron antes de la muerte, según las consideraciones forenses estándar, continuaron. Desde que más tarde me vi obligada a llevar a Bush Senior y Bush Junior en una gira por parte de Yugoslavia durante la guerra, mientras Clinton estaba en el cargo, tengo testimonios más que suficientes de testigos presenciales sobre el cristianismo inverso practicado por la familia Bush, incluyendo el asesinato de otros en el campo de batalla y la alimentación de sus corazones crudos como sacrificio ritual. Tales asuntos son muy desagradables de mencionar y espero que el lector me perdone. Para la doctora Rigo es bastante horrible, sin dejar nada a la imaginación por necesidad, la valiente publicación en Internet de la doctora Rigo de las circunstancias de su esclavitud corporativa por parte de la CIA bien podría haber preservado su vida. Lo desagradable de la verdad ha ocultado ciclos psicopáticos de comportamiento durante el tiempo suficiente y el tiempo ciertamente ha llegado para la divulgación completa de toda la horrible verdad. La supervivencia misma de la especie humana depende del discernimiento crítico de una sociedad global traumatizada por el falso liderazgo de individuos torturados y odiosos como Adolf Hitler, George Ser, el hijo de George Jr. y su nieto George W. Después de muchas décadas de interacciones personales forzadas con estos psicópatas, la doctora Rigo ha identificado la esclavitud infantil y el abuso sexual generacional en la familia Ser Bush, habiendo sido verificada también por una evaluación remota de la visualización. Bush Shir, su padre, arriba izquierda, y su hijo a la derecha, tenían una cierta mirada de niño que le gustaba, como el niño más joven de Déjalo Castor, de Jerry Marters. Parecía que cuando era niño, antes de que le pasara a los 6 años, siguió sodomizando a niños como su padre lo sodomizó. Su padre lo mantuvo mucho más tiempo del que otros pueden imaginar.
Lo mantuvo hasta que estuvo cerca de la muerte. Algunas cosas corren en las familias. Querías ver a tu padre si eso siguiera siendo lo que tenías que someterte. Secretos oscuros y feos que incluso los directores podrían no saber. Los que con la multiplicidad es lo que es. Bush padre sabe incluso que va a esa base militar para cometer asesinatos en serie. ¿Por qué? Dejo que tus habilidades de visualización remota y tu imaginación decida. No estaba en la CIA por mi habilidad para imaginar qué cabos sueltos había. Yo estaba allí para saber qué cabos sueltos había y no saber podría costarme mi vida y más que eso. Era una tarea difícil para un ser humano verdaderamente consignable comprender la raíz del comportamiento sociópata, la prevalencia extrema de asesinos de serie entre las poblaciones caucásicas sugiere que el objetivo eugénico nazi de una raza aria pura puede haber sido un esfuerzo tal vez inconsistente para crear un grupo genético más propenso a producir individuos psicópatas que operan socialmente sin conciencia. El término línea de sangre se ha aplicado a las víctimas psicopáticas de abuso sexual generacional, como en el caso de los Shears, una designación que puede ser apoyada científicamente por una predisposición genética a la psicopatía entre los hombres con cromosoma YY, raras excepciones a la XY predominante. Otto Skorzeny expuso un experimento multigeneracional de reproducción humana para la repoblación del Cuarto Reich de América del Norte, con poblaciones subterráneas áreas secretas superiores a 20 millones. Skorzeny se reportó a sí mismo como uno de los inseminadores de élite para el vasto experimento de reproducción humana, ahora en su sexta década, que se lleva a cabo en la base secreta nazi en el Parque Nacional Glacier, Montana, y en otros lugares por debajo de la base de Estados Unidos. Todo el tercer Reich nazi de Hitler, de más de 50,000 personas, ha estado viviendo en bases clandestinas secretas en los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia e Italia. Y desde el supuesto final de la Segunda Guerra Mundial, Hitler y todo su tercer Reich de nazis han estado planeando activamente para su nuevo orden mundial o Cuarto Reich en América, en estas bases subterráneas secretas. Los 50,000 nazis iniciales se han estado reproduciendo como conejos durante los últimos 58 años. Se estima que ahora hay más de 20 millones de nazis viviendo en Estados Unidos sobre el suelo y bajo tierra en bases secretas del nuevo orden mundial. Los 20 millones no incluyen los millones más que son simpatizantes nazis secretos. Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido entrar en esas bases nazis del nuevo orden mundial, patrocinadas por el gobierno estadounidense bajo pena de muerte. Las bases secretas incluyen el Área 51, Camp Hero Mountain, Las Cruces, Wright-Patterson, la base aérea y la base secreta de Montana ubicada en el Parque Nacional Brasier, la entrada secreta al Parque Brasier y la base de Montana está rodeada por encima. Dentro de estas bases prohibidas se encuentran réplicas completas de Berlín, Alemania, construido dentro, habitaciones subterráneas del tamaño de 10 campos de fútbol que albergan el caché robado del holocausto judío, de billones de dólares de artefactos de oro y plata. A los nazis del nuevo orden mundial se les permite acceso completo a estas bases subterráneas secretas. Se anima a que estos nazis a visitar cada base subterránea secreta tan a menudo como sea posible. Sin embargo, no se permiten cámaras y no deben firmar un juramento en secreto. Si rompen su juramento, los matan. A cada nazi del nuevo orden mundial se le permite el acceso a las habitaciones de oro. Se le permite revolcarse o nadar en montones de monedas de oro que alcanzan tan alto como el techo. Se les permite llevar cualquiera de las joyas de oro judío robadas, incluyendo coronas, rubíes, zafiros, esmeraldas, diamantes, etc.
La única trampa es que solo deben usar su ropa interior mientras están en las habitaciones de oro y no se les permite quitar ninguno de los oros robados o tesoros de estas habitaciones ni de las bases subterráneas. Se les hace radiografías al salir de las habitaciones de oro. Se les da un nuevo cambio de ropa para ponerse. A lo largo de las calles del falso o nuevo Berlín subterráneo, hay tiendas como la verdadera Berlín. Sin embargo, todo es gratis allí. En este nuevo orden mundial subterráneo y legal, Nuevo Berlín, los dispositivos de energía libre de Tesla se utilizan todos los días, incluyendo el disco volador antigravedad de Tesla ópticamente invisible. Hay al menos 500 bases secretas clandestinas del nuevo orden mundial en los Estados Unidos y miles más en Canadá, Inglaterra, Francia e Italia. También hay montañas de esquí subterráneas con remontes de nieve y góndolas que se asemejan a los Alpes en estas bases secretas del nuevo orden mundial. Es como un Disney World nazi clandestino. Estas bases subterráneas del nuevo orden mundial hay salas de cría aria o burdeles gratuitos. Hay miles de hermosas mujeres lavadas del cerebro y adolescentes menores de edad secuestradas de todo el país allí para servir a los hombres. Los nazis del nuevo orden mundial quieren que la semilla o el esperma de sus antiguos líderes nazis del Tercer Reich SS se implanten en sus jóvenes criadores de bebés descerebrados, sin cerebro, arios, para ayudar a poblar su nuevo mundo con bebés arias blancos puros. Estos bebés crecerán para gobernar los Estados Unidos de Alemania, antes los Estados Unidos de América. Sorseni afirma haber hecho más de 20,000 donaciones personales. Según Sorseni, cantidades ilimitadas de drogas gratis y cerveza alemana gratis están disponibles en estas bases subterráneas secretas del nuevo orden mundial. Las vastas implicaciones de las confesiones del director nazi Otto Sorseni se están extendiendo silenciosamente entre el pueblo estadounidense a través del trabajo de Erich Olion Berman, cuya información detallada corrobora por completo el testimonio de la doctora Surya Rigo y los cientos de los otros testimonios publicados de los sobrevivientes de tortura infantil en operaciones encubiertas del gobierno estadounidense y la CIA. Berman explica los orígenes de los conocidos apodos de George Bush Sr. como chistes internos aún más reveladores de sus hábitos que su primer apodo ahora famoso, el Jorge el Curioso. Sorseni afirma que George Bush era un adicto a la heroína. Estaba constantemente golpeado para escapar de su conciencia culpable. Así se ganó el apodo de Poppy. La verdadera identidad alemana de George H. Jr. está insinuada por otro apodo interno que se ha filtrado, viejo alemán, un término despectivo para las personas alemanas que comen Sauerkraut, mientras que tanto Sorseni como Berman han expresado odio por George Scherz. La doctora Raigo responde con pura compasión espiritual por sus torturadores y manipuladores, debido a su clarividente previsualización de su dolor y sufrimiento en futuras encarnaciones, seleccionadas por el yo superior para la expiación. ¿Cómo se puede romper esta cadena de control psicopático generacional para la supervivencia de la humanidad en tiempos de drástico cambio ambiental? La solución tecnológica está lista y a la espera de hacer uso de combustibles verdaderamente abundantes como el agua y el infrasonido enfocado para ser empleados holísticamente en sitios piramidales por las generaciones actuales y futuras. Además, la doctora Surya Rigo nos proporciona una solución espiritual para tratar con los torturadores. Creatividad y compasión. Los torturadores son a menudo personas muy atormentadas que no pueden soportar el cambio porque son emocionalmente frágiles. Esa fragilidad emocional es el resultado de hacer que otros sean emocionalmente frágiles. La percepción de la doctora Rigo de cuán frágiles son sus propios controladores le permite el perdón inmediato y la respuesta compasiva al dolor extremo que le inflige. Uno sabe que uno está en las manos de Dios y se rinde a eso. En cierto sentido, trae mayor paz que la vida cotidiana
de uno porque uno no tiene opciones que tomar. Todo está fuera de las manos y en manos de Dios. En serio, eso siempre es cierto, pero soy mucho más consciente de ello cuando estoy siendo torturada. Ser torturada no significa que Dios le haya abandonado a uno. El dolor no significa eso. El sufrimiento no significa eso. Entonces, ¿cómo se puede encontrar el amor y el cuidado de Dios en medio de un gran dolor y sufrimiento? Uno lo encuentra invitándolo a tu corazón a dar a aquellos que te hacen daño, mientras no quieres que estén libres de sufrimiento y que Dios lo alivie por completo. No puedes hacer que Dios alivie completamente tu propio sufrimiento, pero en el momento en que uno le dice a Dios, aunque esté sufriendo terriblemente, por favor tengan misericordia de estos hombres y liberen su sufrimiento primero, entonces Dios escucha su oración. Tienes que ser sincero en ello. Tienes que anteponer el bienestar de tus verdugos a tu propio bienestar. Ese es el único camino verdadero que te he encontrado para lidiar con el sufrimiento y la tortura. Todos los santos pueden decirle que Cristo habló verdaderamente y sabiamente y señalaron un verdadero camino a la misericordia de Dios diciendo, ama a tu enemigo como a ti mismo. La doctora Sue expresa la esencia del pensamiento y la acción compasivos, proyectando en lugar de miedo un profundo amor por los discapacitados emocionales que se lastiman en serie a sí mismo y a los demás. La doctora Rigo identifica un ciclo sociópata insidioso que debe ser ampliamente reconocido y entendido desde una perspectiva científica. El análisis de la actividad neuronal en psicópatas ha revelado diferencias significativas con respecto a la función humana saludable, por la cual los psicópatas pueden ser identificados rápidamente. Las pruebas de empatía han demostrado de manera concluyente que la respuesta emotiva a la expresión facial es mucho menor en los psicópatas, en particular el miedo se procesa de manera muy diferente que en individuos sanos. Ambos grupos habían aumentado la actividad en áreas cerebrales involucradas en el procesamiento de expresiones faciales en respuestas a caras felices en comparación con caras neutrales, pero este aumento fue menor entre los psicópatas. Por el contrario, al procesar rostros temerosos en comparación con caras neutrales, los voluntarios sanos mostraron una mayor activación y los psicópatas disminuyeron la activación en estas regiones cerebrales. Los psicópatas son incapaces de procesar el miedo y la angustia de los demás. El tortuoso enredo de por vida de la doctora Rigo dentro de la estructura de mando psicópata le ha dado varias oportunidades preciosas para investigar desde dentro sus investigaciones intencionales y penetrantes desde el interior de los archivos Rockefeller y las bases de datos de la CIA revelan un mecanismo de control genético que ha asegurado la propagación de genes psicopáticos dentro del Sindicato Mundial del Crimen Nazi, o como la doctora Arrigo se define a el negocio familiar de Rothschild, Rockefeller, Hitler, Bush y Clinton. Esta diapositiva es de la misma computadora de la CIA que muestra la distribución de los beneficios de la contradroga en funcionamiento. Allí se ve que el 47% de las ganancias de la misma van a David Rockefeller, el 12% a otros miembros de la familia Rockefeller. Entonces observe que el 11% va a los Rothschild y el 7% a la familia Bush, el 4% a la familia Clinton y el resto principalmente a otras familias de cráneos y huesos y grupos satánicos relacionados. Es bastante curioso encontrar a la familia Clinton en la lista tan pronto, ya que Bill Clinton aún no era presidente. Sin embargo, leer el libro Barry y the Boys de la CIA, The Mob and American Secret Story sobre el agente de la CIA Barry Seal, ayudando a dejar caer las bolsas de cocaína en Meno de Arkansas, donde Clinton fue gobernador, y parte del encubrimiento de Rockefeller sobre el tráfico de drogas,
ayudará a explicar eso. Además, si nos fijamos en el ADN de algunos miembros prominentes de las familias, los Bush y Clinton se encuentran con que son hijos ilegítimos de un Rockefeller. Las imágenes de ADN se encontraron con mi escritorio de la CIA porque David Rockefeller estaba tratando de averiguar cómo tener siempre un Rockefeller en la Casa Blanca sin que el público lo supiera. La familia Rockefeller tiene una larga tradición de acostarse con las esposas de otras personas como parte de una ceremonia de iniciación para hacer que los esposos formen parte de su familia de negocios. El trato es que los Rockefeller solo recibirán bendiciones financieras sobre el hombre después de que su esposa haya dado a luz a un niño varón. Las pruebas del ADN han facilitado a los Rockefeller el seguimiento de ese aspecto de acuerdo del diablo. Aquí hay una diapositiva que muestra los genes Rockefeller distinguible por este raro patrón de bandas distintivo en el cromosoma número 12 y también en estos otros dos cromosomas. Estos son esos mismos patrones exactos de sangre tomada de Bush, Seth Jr., Bill Clinton, John Kerry, que eran todos miembros del culto a la muerte y culto a la perversión sexual llamado Skull and Bones. Las actividades ilegales de la CIA son un negocio familiar. Los Rockefeller están relacionados con los Rothschild por un mecanismo similar. Los Rockefeller son la rama estadounidense de los Rothschild y solo se hicieron ricos y prominentes cuando los Rothschild comenzaron a financiarlos durante la Guerra Civil estadounidense. Vea The Conspiracy Explained sobre las maniobras de los Rothschild para iniciar esa guerra civil con el fin de evitar la competencia estadounidense a su poder. Financió a los Rockefeller como su línea descendente para ayudar a controlar Estados Unidos. Aquí hay una diapositiva del ADN que muestra que los Rockefeller están relacionados con los Rothschild y aquí está la diapositiva que muestra que el padre de Hitler era hijo ilegítimo del barón Rothschild y María Ann Stingenberg. La muestra del ADN de Hitler proviene de una mancha de semen en un pedazo de ropa que guarda una mujer judía en la Segunda Guerra Mundial, más bien como el vestido de Mónica Lewinsky. El servicio secreto alemán mató a la mujer por intentar buscar justicia, pero su ropa interior se conservó en un archivo posterior de la Stasi como un pedazo de recuerdos históricos de guerra. Oficialmente hubo un edicto en la Alemania nazi contra tener relaciones sexuales con mujeres judías. Era un edicto que se aplicaba de manera variable. Si hubiera sido violada directamente por un Joel Rothschild y no por Hitler, podría haber recibido dinero secreto, no la muerte, por sus problemas. El recuerdo detallado de la doctora Rigo de sus investigaciones previas sobre la evidencia genética controlada por la CIA nos proporciona información esencial que eventualmente será corroborada por hallazgos independientes. Estos detalles precisos sobre el distintivo patrón de bandas cromosomático 12 de los miembros de la familia del crimen global serán un recurso invaluable para el futuro enjuiciamiento de sus genocidios en serie cometidos consistentemente durante los más de 2 siglos desde que se estableció su monopolio bancario global. Si bien la afirmación de la doctora Rigo puede no estar probada durante algunos años, hay mucha corroboración por sus afirmaciones, no solo en las actividades de este sórdido grupo, sino incluso oculta en sus propias declaraciones seductoras. Los expresidentes George y Bill se divirtieron un poco con la prensa bromeando sobre su estrecha hermandad en un evento mediático de alto precio en Toronto, Canadá, celebrado el viernes 29 de mayo del 2009. El expresidente George W. Bush dice que el expresidente William J. Clinton nunca lo criticó, ya que ambos líderes siguieron políticas similares en sus mandatos. Los dos líderes se apoyaron mutuamente con las políticas, aceptando que existían pequeñas diferencias entre los dos. Bush apoyó el silencio de Clinton durante el genocidio de Ruanda del año 1994, en que más de 800,000 miles de tutsis y hutus moderados fueron masacrados.
Respaldó la idea de Clinton al admitir que la rápida movilización de 20.000 soldados no era factible en ese momento. Clinton, por su parte, lo elogió. Bush, por sus diversas selecciones de gabinete. Las entradas para una conversación con los presidentes George Bush y Bill Clinton se vendieron por entre $200 y $2.500, mientras cientos de opositores habían organizado un mitin frente al recinto fuertemente custodiado. Al comentar sobre los beneficios financieros del foro, Bush dijo: el presidente Clinton y yo solíamos creer en la libertad de expresión. Así que muchas gracias por venir. Estamos contentos de que estén aquí. También llamó a Clinton un hermano por la cantidad de tiempo que pasó con la familia Bush. George, llamado a Bill a su hermano, puede resultar ser una de sus pocas afirmaciones precisas. Clinton y George W. no solo son miembros del culto Skull and Bones, hermandad, también son descendientes directos de los Rockefeller y los Rothschild. Jugar con el doble significado de palabras como hermano crea una negación plausible que la familia criminal global disfruta en público. Otra famosa broma privilegiada que Bush Jr. a menudo juega con los medios de comunicación consiste en mostrar el signo satánico de la mano de cuernos bajo el pretexto de apoyar a un equipo deportivo de Texas. Si bien las intenciones detrás de las señales de mano de George W. permanecerán oscurecidas, la relación genética entre George y el hermano Bill sin duda se convertirá en conocimiento público, revelando las verdades perversas detrás de sus chistes de información privilegiada enferma. La información genética recuperada y publicada por la doctora Rigo con gran riesgo personal sin duda formará el comienzo de un estudio genético más largo de esta línea de sangre psicopática a sus raíces en el linaje central askenazi de los Khazares, una secta caucásica de judíos. No puede sorprender que las familias que promueven la eugenesia aria sean en sí mismas ejemplos de una línea genética con una deficiencia neurológica hereditaria, psicopatía, que debe ser eliminada de las posiciones de toma de decisiones en la sociedad. El intento de los seres humanos psicópatas de institucionalizar la psicopatía en el resto de la humanidad no puede proceder sin control. La deficiencia neurológica que resulta en un comportamiento psicopático ha gobernado a la humanidad durante milenios. Los avances tecnológicos pueden aliviar esta inquietante influencia en el desarrollo humano. El escaneo cerebral durante las pruebas de empatía se puede aplicar para desarraigar la psicopatía en el liderazgo humano, mientras que las investigaciones científicas sobre el renacimiento también pueden permitir el reconocimiento de capacidades avanzadas entre nosotros. Asimismo, la enseñanza del karma y la reencarnación se puede aplicar científicamente para reconocer nuestro mundo de esa poderosa conciencia circular, permitiendo a las generaciones futuras estar libres de la psicopatía que ha llegado a dominar la política mundial y las relaciones internacionales por subversión. Las personas actualmente atrapadas en ciclo de esclavitud y tortura pueden renacer en un ambiente saludable de infrasonido donde la telepatía grupal previene el abuso oculto y el gran potencial de todas las almas reencarnantes puede iluminar la experiencia humana colectiva. El cambio actual de las edades indica el regreso a la trayectoria vital que el Creador principal ha trazado para la humanidad con nuestros pies descalzos en contacto con la Tierra, en conciencia consciente de la unidad subyacente con toda la creación. La física cuántica de resonancia y la sabiduría antigua indígena ahora informan sin problemas a la humanidad del cambio planetario que se está desarrollando a una resonancia cuadronómica que actualmente sangra en un patrón de puntos focales cada vez más amplios que ya requieren evacuación. Las tormentas de fuego piezoeléctrica causadas por el infrasonido están destruyendo toda la
maquinaria metálica moderna en áreas focales resonantes y a grandes altitudes, demostrando que todas las instalaciones nucleares, reservas de ojivas, satélites y estaciones espaciales están mal equipadas para manejar los crecientes niveles de infrasonido planetario. Las advertencias específicas y cruciales que los científicos espirituales y los ancianos indígenas deben de prestar atención si la humanidad debe salir a salvo de la amenaza actual de catástrofe global. El pueblo estadounidense y de hecho el mundo entero deben informarse de los peligros letales de la radiación de alta frecuencia y de las tecnologías de salud resonantes disponibles actualmente basadas en pirámides ayurvédicas y latidos humanos. La purificación y tratamiento del agua con coloides de oro y plata deben utilizarse de inmediato para toda la humanidad, incluidas las aplicaciones gratuitas de energía y curativa de plasma de hidrino. La función cuadrática Zn más 1 igual a Zn2 módulo n es la clave universal de la energía cósmica ilimitada para el alivio de todo sufrimiento humano. Todos los sitios sagrados del mundo, incluyendo el Vaticano, el monte del templo y la Meca, están alineados dentro de la misma red de resonancia de infrasonido piramidal, habiendo sido construidos en lo alto de sitios más antiguos que marcan las entradas a vastos reinos subterráneos artificiales. Todas las religiones del mundo se han reconstruido utilizando diferentes interpretaciones de lo que una vez ocurrió en estos sitios resonantes, discutiendo sobre tecnología divergente. De hecho, fue el estricto control de estas entradas lo que ha aplicado a través de la posesión religiosa de los sitios y la forma de su uso. Los efectos bioeléctricos que mejoran la conciencia del infrasonido focalizado en estos sitios sagrados se logran, de hecho, a través de la arquitectura resonante utilizando piedra piezoeléctrica en la alineación adecuada con el patrón preciso de onda estacionaria proyectado por las pirámides de Giza, expresado como Zn más 1 igual Zn elevado al cuadrado módulo n. El poder del pensamiento humano se encuentra en la unidad. La iluminación humana ya está ocurriendo entre nuestros hijos que ahora están desarrollando capacidades avanzadas y accediendo a recuerdos de su vida anterior, señalando una conciencia más amplia de lo que ha sido accesible para las generaciones anteriores. La sensibilidad espiritual ahora está adoptada ambientalmente por el infrasonido de amplitud durante el desarrollo de un niño. La sabiduría ayurvédica enseña que las nanopartículas de oro y plata mejoran la vitalidad de todas las formas de vida al eliminar solo organismos patógenos como los virus y las bacterias en ambientes atmosféricos y celulares, actuando así como agentes de purificación y transformación atmosférica global. Las condiciones óptimas para el desarrollo fetal se logran mediante el nacimiento de agua en coloides electros en presencia de una resonancia cardíaca saludable de 1,45 Hz. Los cambios fisiológicos resultantes incluyen un sutil agrandamiento occipital del cráneo que refleja un ancho de banda de percepción cada vez mayor, impregnando la sensibilidad en las porciones infrarrojas y ultravioletas del espectro. La profundización de la resonancia de la Tierra y el fortalecimiento del campo magnético permite la reencarnación de espíritus avanzados entre nuestras generaciones emergentes. Estas condiciones de infrasonidos de mayor gravedad facilitan alteraciones en la conciencia mediante la sincronización, dando lugar a alta inteligencia, sinestesia, telepatía y uso integral de la capacidad holográfica de la mente. Miles de niños en todo el mundo están asombrando a sus padres al hablarles de recuerdos acerca de las vidas pasadas y de conocimientos espirituales avanzados, mucho más allá de las experiencias de su vida actual. Reconocer a estos líderes especiales de la nueva resonancia planetaria facilitará nuestra transformación global
hacia una conciencia colectiva pacífica y renovada, ya que como dice el nativo americano Lakota, Mitakui Oyashin, todos estamos relacionados. También se interpreta como todos somos hermanos, todos somos parientes.